Hola, pon atención y no caigas en este pecado. Hubo un día en que Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, explicó el por qué es pecado votar por candidatos a favor del aborto. Ojo, pecado votar por candidatos a favor del aborto. Desglosemos esto. Lo que pasa es que hace algunos años el cardenal Joseph Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y explicó, largo y tendido, por qué es pecado para un católico votar a favor de un candidato que está a favor del aborto. En verdad, esta carta la envió el Papa a los obispos de Estados Unidos, que tenía que ver con una disposición para negarles la comunión a estos candidatos. No por una cosa de castigo, sino que por una cosa de invitarlos a enmendar esta situación. Entre los principios generales vamos a estudiar ahora 6 puntos importantísimos de esta carta, ya que son 6 puntos los que envía el Papa, para que nosotros podamos comprender por qué es pecado que nosotros votemos por candidatos a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Y no es un pecado, es un pecado grave. Así es que te invito a que comencemos ya en este momento. Primero, lo que desglosa el Papa como primera cosa en su carta es que presentarse para recibir la Sagrada Comunión debería ser una decisión consciente, basada en un juicio razonado respecto de la propia dignidad de hacerlo, según los criterios objetivos de la Iglesia, haciéndose las siguientes preguntas. Las preguntas son una guía para que tú reflexiones. ¿En qué condición te encuentras para recibir la Sagrada Comunión? ¿Estoy en plena comunión con la Iglesia Católica? Es decir, reconozco al Papa como sucesor de Pedro, al Papa como quien guía a la Iglesia, estoy a favor, de los santos, de la Virgen María. ¿Soy culpable de algún pecado grave? ¿He incurrido en alguna pena? Por ejemplo, que sea de excomunión, que prohíbe que yo reciba la Sagrada Comunión. ¿Me he preparado y he ayunado por lo menos 1 hora antes de recibir la comunión? Que son las cosas que nos va enseñando la Iglesia. Por eso, la práctica de presentarse indiscriminadamente a recibir la comunión, simplemente como consecuencia de porque fui a misa, es un abuso que debe ser corregido. No se trata de que porque voy a misa comulgo, no. Se trata de que porque estoy dispuesto a recibir la comunión, en comunión con la Iglesia, he hecho un examen de conciencia y lo puedo hacer, comulgo. Y esto nos va a hacer entender los siguientes 5 puntos que nos van a ir esclareciendo un poco más esto. Como segunda cosa, la Iglesia misma enseña que el aborto o la eutanasia son pecado grave. Por eso, respecto a las decisiones judiciales o leyes civiles que autorizan o promueven el aborto o la eutanasia, declara que existe una grave y clara objeción de oponerse para la objeción consciente. Estás obligado a oponerte. Estás obligado a oponerte. En el caso de una ley injusta que permita el aborto, estás obligado a rechazarla. No la puedes aplicar y permitir. Tu conciencia tiene que estar plena según las enseñanzas de la Santa Iglesia. Los cristianos tienen una grave obligación de conciencia de no cooperar formalmente en estas prácticas. Aunque sean permitidas por la legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. Ya vamos desglosando algo importante. Lo civil por un lado, lo de Dios por otro. Si tú eres cristiano, debes ceñirte a lo de Dios. Si por alguna casualidad perteneces a algún partido político que promueve el aborto, no en sus hechos fundamentales, sino que en sus políticas diarias,
aléjate de ahí. Tu alma está en peligro porque le estás dando tu fuerza y tu apoyo. Como tercera cosa, en la carta nos enseña el Papa que no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, yo puedo discrepar con el Santo Padre sobre la aplicación de pena de muerte o en la decisión de hacer una guerra, que esto sería considerado por esta razón indigno de presentarse a la Sagrada Comunión. Pero recordemos que el aborto también es un pecado tan grave como una guerra indiscriminada. La Iglesia de verdad invita a las autoridades civiles a buscar la paz y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a los criminales. Todavía sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor. Si vienen a invadir tu país puede levantarse en armas para repeler al agresor. Nos enseña nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. Pero en el caso del aborto, es una guerra indiscriminada que tú estás potenciando con tu voto. Tu voto no debe ser para eso. Debe ser para buscar una justicia moral entre todas las personas. Como cuarta cosa, en la carta nos enseña que aparte del juicio de un individuo respecto a su propia dignidad para presentarse a recibir la Sagrada Eucaristía, el ministro de la Sagrada Comunión puede encontrar en la situación en la que debe rechazar distribuir la Sagrada Comunión a alguien. El ministro de la Sagrada Comunión puede negarle la comunión a aquella persona que se ha declarado un defensor del aborto. Se le puede negar, pero no por un castigo, no por un desprecio. Se le está negando para que enmiende su vida, para que sea un verdadero cristiano. Si fue a misa y quiere comulgar, es porque es un cristiano que quiere estar cerca de Dios a través de la comunión. Y negársela debe ser para él un motivo de dolor en el cual debe pensar y debe volver al redil de nuestro Señor. No debe seguir apoyando ideas que atentan contra las enseñanzas de Dios. Como quinta cosa, respecto del grave pecado del aborto, de la eutanasia, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta, como el caso de un político que hace campañas y que promueve y que dice que en su mandato se promoverá el aborto libre. Si tú ya sabes que tu político tiene una tendencia a favor del aborto, preocúpate. Porque aquí la enseñanza del Papa es muy certera. Con respecto al párroco de esa unidad parroquial, debiera reunirse con esa persona, candidato a alcalde, concejal, qué sé yo, que esté a favor del aborto, de la eutanasia, y debería instruirlo respecto a las enseñanzas de la Iglesia, informándole que no se debe presentar a la Sagrada Comunión. A ver, atentos con esto, y no tiremos las cosas de buenas a primeras hacia cualquier lado. ¿Jesucristo se sentaba con pecadores? Sí, pero para que estos pecadores se convirtieran. No los aplaudía para que siguieran con ese pecado. Es más, Jesucristo no se sentaba con todos los pecadores, se sentó con los que alcanzó a estar, pero con aquellos que también se convirtieron. Eso nos queda en registro en los pasajes bíblicos. Si eres una persona que gusta de juntarse con estos políticos que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, no estás actuando como Jesucristo. Porque los salmos, en los primeros salmos, se nos enseña a apartarnos de los malvados. No nos sentamos con ellos para disfrutar los manjares. Nos sentamos con ellos para convertirlos. Pero si esa conversión no se da, te apartas de ahí. Seas el párroco, seas el diácono, seas el obispo, seas un clérigo, seas una religiosa, seas una persona, aunque sea la persona que va a misa los domingos, no puedes seguir con esas juntas. No te puedes seguir viciando ahí.
Porque los salmos, los primeros salmos, y lo puedes buscar, nos enseñan precisamente a alejarnos de aquellas personas. Número 6. Cuando estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando no han sido posibles y la persona en cuestión con obstinada persistencia aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, el ministro de la Sagrada Comunión debe rechazar distribuirla. Le rechazas darle la comunión. Es tan así que por eso el Papa Benedicto XVI quiso detenerse en este punto. Quiso que tuviéramos una muy buena guía para que cuando nosotros nos acerquemos a votar, tengamos la plena conciencia de que si estamos haciendo algo que le haría daño a Jesucristo nuevamente. Digo nuevamente porque fue la democracia lo que puso a Jesucristo en la cruz. Si utilizamos mal la democracia, vamos a seguir asesinando a niños y adultos. Cada ley, cada político que se presente debe ser apoyado ciertamente por la Iglesia en función de que esté en contra de estas irregularidades de vida. La carta, por tanto, también nos enseña que hay un escalafón jerárquico moral. No puedes comparar a un político ladrón con un político que está a favor del aborto. Es mucho peor el que está a favor del aborto. Mucho peor. Ahí tienes una pequeña guía. Es una decisión, propiamente hablando, que también es una sanción o una pena. Tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión está realizando un juicio sobre la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando a la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión, debido a la situación objetiva de pecado. Te lo voy a graficar con otra idea. Supongamos que tú sabes que hay una persona que recibe la comunión, que se la coloca en la mano, se da vuelta y después se la guarda en el bolsillo. Tienes la obligación de decir, sabes que esa persona, ves que recibe la comunión, se la lleva y no la comulga ahí. Indiferente de lo que pasa después con la comunión a esa persona, hay que educarla, pero si persiste en hacer lo mismo, se le debe negar la comunión. Porque, ¿qué es lo que quita? Que llegue con la Sagrada Comunión y después que la escupa, que la bote, que haga sacrificio, sacrilegio. Por eso esta mirada que trae el Papa Benedicto XVI es una mirada orientadora en función del Evangelio. Por eso un católico sería culpable de cooperación formal en el mal e indigno de presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente vota a favor de un candidato que está a favor del aborto y a favor de la eutanasia. Seamos católicos que viven la fe. Seamos católicos que van de frente con la fe. Seamos católicos que se acercan a la Sagrada Comunión dándole el respeto y dignidad que verdaderamente tiene la Sagrada Comunión. No nos dejemos llevar por politiquería barata. Dejemos que sea Jesucristo quien cambie la política. Y para que la política cambie es necesario que aprendamos esto de la manera tan maravillosa en que le enseña el Papa Benedicto XVI. Nos vemos. Que Dios te bendiga.